Bueno, hoy vamos a ver la guerra de Vietnam. Ahí está, seguramente la habrán oído en alguna película, en alguna serie, ¿no? Se menciona mucho esta guerra. Bueno, entonces vamos a ver en qué consistió, qué fue lo que pasó. Bueno, como título, Guerra de Vietnam. Bueno, entonces la semana pasada vimos la guerra de Corea. Entonces, estas dos guerras, las que estamos viendo, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, sucedieron en el marco de la Guerra Fría. ¿Y qué es la Guerra Fría? Pues ya lo hemos dicho muchas veces antes, es este enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre ambos. A manera de resumen y recordatorio, vamos a leer esta parte. Ahí está. Todo esto fue en el contexto de la Guerra Fría. Por eso aquí se llama esta sección de la Guerra Fría a la paz caliente. Entonces, recordemos lo que estaba pasando en el mundo en esos años. Bueno, la guerra de Vietnam, nada más voy a poner sus años, abarcó de 1955 a 1975. Duró 20 años. Entonces, póngale guerra de Vietnam. 1955 a 1975. Ahí está, pónganle. Y tan solo fue 2 años después de la guerra de Corea, tan solo. Entonces, hubo una serie de guerras, una detrás de otra, en el marco de la Guerra Fría. A ver, copien los años en que abarcó. Bueno, entonces, ¿por qué si se le llamó Guerra Fría? ¿Por qué hubo guerras, digamos, calientes? Es por eso la ironía, y es por eso que el autor lo pone así, de la Guerra Fría a la paz caliente. Bueno, ¿qué estaba sucediendo en esos años? Vamos a recordarlo. Entonces, el mundo en esos años fue conducido desde el bipolarismo, es decir, desde elegir entre la Unión Soviética o Estados Unidos. Ese es el bipolarismo. De la Guerra Fría al globalismo de la actual paz caliente. Y ello se refleja en los paradigmas que conforman a la opinión pública mundial, que durante medio siglo sufrió una suerte de paranoia. ¿Por qué paranoia? Como les digo, si le preguntan a sus abuelos sobre qué era el comunismo, pues quizás digan, ¿no? Que con razón, con verdad, de que sí, que era algo muy dañino, y sí es cierto. Y de igual manera, si le pregunta, no sé, a un universitario, bueno, como ahora, ¿qué es el neoliberalismo o el capitalismo? Igual se ponen paranoicos, perdón. Entonces sí, durante esos años hubo una suerte de paranoia, viendo siempre en el otro al enemigo a muerte, siendo ese otro o el mundo capitalista burgués para el bloque soviético o el comunismo para el mundo libre. Es decir, para una persona, bueno, en esos años y todavía los que son de, digamos, 50 años para arriba o 45 años para arriba, 50, digamos. Eh, uno era el villano, uno era el malo, el malote de la película. O eran los capitalistas o el comunista. La gente debía, en su mente, se le impuso elegir a alguno de estos dos villanos, o que el villano era el capitalismo, o que el villano era el comunismo. Cuando en realidad ambos eran los villanos, ambos. Como les digo, aquí no hay buenos ni malos. Ambos eran de lo peor. Entonces, no solamente a los países se les obligó a elegir a alguno de estos dos bandos, sino también en la mente de las personas. Tenían que como que elegir quién era el villano, quién de estos dos. ¿Sí se entiende? Entonces, en este marco fue que sucedió esto de las guerras de Corea, de Vietnam y varias otras que vamos a ver. Dice acá, en aquella Guerra Fría,
los países debían estar dispuestos a ingresar a la guerra caliente en cualquier momento. Y es lo que le pasó a Corea y a Vietnam, ya que se nos decía que todos estábamos amenazados por el holocausto nuclear que podía desatarse ante cualquier crisis, en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Algunos de sus papás, algunos, no todos, a sus papás a su vez, digamos sus abuelos o bisabuelos, les decían que, quizás les decían que en Año Nuevo, que quizás este era el último año, porque en este año se va a desatar la guerra nuclear. Entonces era el famoso botón rojo que decían que estaba en la mente de las personas, el famoso botón rojo a apretar, de que lo iban a apretar ya sea la Unión Soviética o Estados Unidos, y que iban a desatar la guerra nuclear. Entonces, esa era una especie de psicosis que le impusieron a las personas en esos años. Digo, y con razón, la verdad sí eran tensiones muy altas, muy grandes, como vamos a ver más adelante. Sí eran tensiones con razón, no eran preocupaciones sin razón, sino que sí tenían su razón de ser. Y aquí lo dice mismo el autor. Dice, en razón de ello, se aceptaba, bueno, dócilmente, todo un conjunto de males menores. Bueno, aquí habla de los males menores, que supuestamente permitían conjurar al gran peligro del holocausto nuclear. ¿Quiénes son esos males menores? Aquí lo dice. Esos males menores adoptaban la forma de regímenes militares, vernáculos que operaban como fuerzas de ocupación, aliadas a una pobreza endémica en casi toda Sudamérica. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. En nombre de la defensa contra el comunismo. Es decir, que para defendernos del comunismo, muchos países debían aceptar dictaduras. Y de igual manera, de los del bloque soviético, para protegerlos del capitalismo, tenían que aceptar de igual manera dictaduras. Entonces, esa era una psicosis que estaba en los países, que para defenderlos contra el comunismo o contra el capitalismo, debían aceptar dictaduras. En resumen, eso fue también lo que pasó en la Guerra Fría. Y de regímenes policiales represivos en Europa Central y Oriental y en buena parte de Asia en nombre de la defensa del proletariado. Ahí está, les digo, ambos eran villanos, ambos eran demonios. Los capitalistas decían que se deben aceptar dictaduras para la defensa contra el comunismo. Y los comunistas les decían a los países que dominaban que debían aceptar esa represión para la defensa del proletariado, que debían aceptar las dictaduras comunistas para defensa del proletariado. Lo que vivimos hoy con los bloqueos en Oaxaca, los bloqueos carreteros y los paros, que según todo es en defensa del pueblo, la lucha por el pueblo, la defensa del proletariado. Así era en esos años, pero ya a un nivel militar, a un nivel represivo muy grande. Como les digo, entonces ninguno era el bueno, ninguno. Ambos llevaron a cabo dictaduras, represión de una manera brutal. Ambos bloques, tanto comunista como capitalista. Bueno, entonces, similares situaciones ocurrirían en todo el mundo. Ahí está, entonces esto fue lo que estaba pasando en esos años. Ya lo había dicho en clases anteriores, pero es bueno recordarlo, porque en este contexto surgió la guerra de Vietnam. Vamos a ver qué pasó. Vamos a empezar. ¿Dudas hasta acá antes de comenzar? ¿Dudas, comentarios? ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, entonces, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? ¿Por qué lo vuelvo a recordar? Porque este tipo de psicosis es lo que se vive actualmente. De hecho, este tipo, miren, si ustedes lo leen con calma, toda esta parte, pues es lo que vivimos en México, nada más que con otras palabras.
Ahora en vez de hablar de capitalismo y comunismo, en México se habla de liberales y conservadores, que es acorde a nuestra historia, ¿no? La historia de reforma, la guerra de reforma, de neoliberales y ¿cómo se dice? Y progresistas. Casi se cambian, es el mismo discurso, pero se cambian las palabras. Ahora es que en vez de capitalismo, dicen ahora neoliberalismo. En vez de comunismo, ahora dicen progresismo. Entonces, nada más le cambian las palabras, pero es el mismo discurso. A las personas, bueno, a los mexicanos, se nos obliga a elegir a alguno de los dos bandos, o a los neoliberales o a los progresistas, supuestamente, o a los del partido gobernante. Digo, eso está muy mal, hay que ver por el país. Cada uno tendrá cosas buenas y cosas malas. Y es lo que, por eso es que no avanzamos, porque se nos prohíbe prácticamente sacar una tercera opción, sacar otra opción fuera del progresismo y fuera del neoliberalismo. Entonces, se nos obliga a los mexicanos a estar en ese ping-pong de que neoliberales y progresistas o liberales y conservadores. Es un ping-pong que no nos permite avanzar, no nos permite ver que hay más cosas. Y este tipo de discurso empezó con la Guerra Fría. Entonces es a causa de esta Guerra Fría que se empezó con este discurso bipolar, como dice acá, es un discurso bipolar en México, o liberales o conservadores, o bueno, que esto empezó en la Guerra de Reforma años antes de la Guerra Fría, pero ahora se agudizó, ahora es neoliberales y progresistas, entonces, o izquierda y derecha, es un bipolarismo, un discurso bipolar que se intensificó con la Guerra Fría, esto de la izquierda y la derecha, o de izquierda y ultraderecha, ¿no? Es un discurso bipolar finalmente, que inició con esto, con la Guerra Fría. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué sucedió en Vietnam durante estos años. Bueno, aquí como introducción, antes de iniciar, recuerden que ambos son culpables de esta guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos son responsables de esta guerra también sangrienta. Bueno, dice aquí, en Vietnam, en ese país, dicha guerra, bueno, la guerra de Vietnam, que abarcó de estos años del 55 al 75, se conoce como la guerra estadounidense o la guerra contra los estadounidenses para salvar la nación. Bueno, según este artículo, los vietnamitas así le llaman a esa guerra. No le llaman la guerra de Vietnam, le llaman la guerra estadounidense o la guerra contra los estadounidenses. También contra los soviéticos, porque también tuvieron mucho que ver. Y aquí lo dice, aquí mismo lo dice. En 1954, los países de las Naciones Unidas en Ginebra acordaron celebrar elecciones generales en la antigua colonia francesa. Bueno, he de decir, he de aclarar que Vietnam, a ver, eso lo voy a anotar. Vietnam fue colonia francesa hasta la Segunda Guerra Mundial. En la cual durante pocos años pasó a ser colonia de Japón. Es decir, es que recuerden, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, que Francia fue derrotada por Alemania. Francia hasta firmó el armisticio. Entonces, al ser derrotada Francia, sus colonias, por algunos años, durante esos años de la Guerra Mundial, pasó a ser colonia de Japón, porque Japón era aliada de Alemania, ¿no? De los nazis, eran aliados. Entonces, Vietnam la ha pasado, pues sí, un poco muy mal. Fue colonia de Francia durante ya desde inicios del siglo XX, desde 1900,
Fue colonia francesa y después, en los años de la Guerra Mundial, fue colonia de Japón. Y ya después finalmente pasó a ser una colonia tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Así lo que pasó en la guerra de Corea, así le estaba pasando a Vietnam, de ser partida a la mitad. Corea, pues, recuerden que dijimos, ¿no? En la semana pasada, que fue partida a la mitad en Corea del Norte y Corea del Sur, que actualmente sigue siendo así. Y y que uno era apoyado por la Unión Soviética y el otro por Estados Unidos. Corea del Sur era colonia de Estados Unidos y Corea del Norte era colonia de la Unión Soviética. Y así le estaba pasando a Vietnam. De hecho, así le pasó. Así igual le pasó a Vietnam. Bueno, entonces copien esto, copien esto. Copien, copien. Bueno, ya copiaron. Ya terminaron de copiar. Bueno, ya copiaron. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, y entren a la tercera sesión porque vamos a ver en qué concluyó esta guerra y Vietnam ahorita o durante muchos años, cómo fue manejado ese país. Y eso quizás no lo voy a poner en la grabación, porque sí va a ser algo quizás un poco controversial. Entonces, ahorita vamos a ver, vamos a ver. Entonces, entren porque sí va a haber cosas que no voy a decir en la grabación. Entonces, ¿ya copiaron? Digo, también a la segunda sesión, o a todas, pero me refiero que los que no entraron, pues ojalá que entren. Vamos a ver, entonces sigamos. Bueno, entonces ya que fue derrotado Japón, entonces ya Vietnam por algunos años volvió, de hecho, a ser colonia francesa, es lo que dice acá. En 1954, las Naciones Unidas en Ginebra acordaron celebrar elecciones generales en la antigua colonia francesa. Bueno, era antigua. Entonces, por algunos años quedó un poco libre Vietnam. O 9 años fueron libres. Dividida por las alianzas de la Guerra Fría, como les digo, eran el contexto de la Guerra Fría. Dado que el norte comunista de Vietnam bueno, el norte era dominado por los comunistas y Estados Unidos por el sur. Tenía un respaldo al sur. Entonces vamos a escribir eso. Más tarde, Vietnam sería
partida a la mitad entre Vietnam del Norte, dominada por la Unión Soviética, bueno, por el comunismo, no se ha apoyado completamente por la Unión Soviética, y Vietnam del Sur. Así como le pasó a Corea, justo esto le estaba pasando a Vietnam. Y fue tan solo 3 años después de la guerra de Corea y Vietnam del Sur. Este, controlada por Estados Unidos. Digo, son las mismas palabras, dominado o controlado. Nada más estoy usando sinónimos para no ser repetitivo. Ahí está. Entonces también, así como le pasó a Corea, le pasó a Vietnam. A ver, copienle. Como les digo, México no tuvo la suerte de ser partido así porque éramos vecinos somos vecinos de Estados Unidos. Entonces, por eso el dominio estadounidense fue total, fue completo. Entonces, por eso a México no le pasó esto. O no le pasó lo que sucedió en los países de Sudamérica. Lo vamos a ver la próxima clase. Digo, nuestra dictadura no fue militar como aquí, pero bueno, fue política, ¿no? Digo, algunos de sus abuelos, les contarán, ¿no? Lo que fue el periodo del PRI. Digo, no es que yo apoye en todo lo que dice el presidente, pero sí, sí fue una época, si la leen bien, muy, casi, pues sí, como dictadura. Entonces, para México fue distinto este periodo. Ah, bueno, copien. Ah, bueno, ya copiaron. Ya terminaron de copiar. Ah, bueno, ya copiaron. Ah, bueno, entonces sigamos. Entonces, después de que estaban viendo de celebrar elecciones, un año después estalló la guerra de Vietnam.
Vamos a ver y empecemos. Sigamos. La participación activa de las tropas estadounidenses en Vietnam comenzó en 1965 y para 1969 más de 500.000 militares estadounidenses luchaban en la guerra, que se había convertido en el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante porque sí se nos maneja, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento, pero en conjunto, si juntamos Vietnam, Corea y otras guerras que fueron debido a la Guerra Fría, digamos, este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es más sangrienta estas guerras que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es importante copiarlo. A ver, cópienlo. Cópienlo. Esto es información importante.